Hola, somos el equipo 5 conformado por Sinaí Salinas, Santiago de Isa Altamirano, Jocelyn Cristel, Grecia Luz y Marla Elizabeth Domínguez. A continuación vamos a hablar sobre nuestro proyecto de la materia que nos habla sobre el control de las reacciones químicas como para la producción de acetato de etilo. Primero que nada, para explicar qué es nuestra situación problema, pues esta nos habla sobre la hipotética situación de una familia la cual tiene una industria que se dedica a la producción de esta sustancia, el acetato de etilo. Esta familia busca la forma de optimizar la producción de esta sustancia a partir de la disminución o el exceso del agua. Y nos dejan encargado a nosotros justificar cuál de todos los métodos podría servirles mejor para la producción mayor de esta sustancia. Pero bueno, ¿qué es el acetato de etilo? El acetato de etilo es un compuesto que tiene bastantes propiedades y características que lo han convertido en un compuesto importante que se le ha prestado más atención en la industria últimamente, más que nada en la cuestión ambiental, ya que se sabe que no hace ningún daño a nuestro medio ambiente, a diferencia de otras sustancias que sí son más tóxicas, que a la vez el acetato de etilo hace un trabajo o es un factor bastante parecido. Por ejemplo, en algunas propiedades es que es miscible en sustancias orgánicas, como lo es el agua, tal y como se da a entender en nuestra situación problema. Se evapora rápidamente, es estable a temperaturas normales como la nuestra o la común, y se puede sintetizar de diversas maneras a partir de diferentes métodos. Es debido a esta última propiedad que el acetato de etilo puede convertirse en diferentes productos, como lo puede ser el esmalte de uñas, los saborizantes artificiales, también ayudan en lo que es la producción de perfumes y en general también en la industria de la pintura, como dije, no solo del esmalte de uñas, sino también de las pinturas, los colores que usamos en general, como lo puede ser en telas o la misma pintura que utilizamos para pintar nuestras casas. Pregunta uno. De acuerdo a la reacción, la cantidad de etanol y ácido acético que se necesita para producir acetato de etilo son iguales. Esto quiere decir que para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere una tonelada de cada reactivo. ¿Es esto correcto? La reacción química es la esterificación entre etanol y ácido acético para formar acetato de etilo y agua. Aunque la relación estequiométrica es de 1 a 1 en moles, esto no significa que se necesite la misma masa de cada sustancia. Esto ocurre porque cada compuesto tiene una masa molar diferente. El etanol tiene una masa molar de 46 gramos de mol, el ácido acético de 60 gramos por mol y el acetato de etilo de 88 gramos por mol. Con base a la estequiometría, 46 gramos de etanol reaccionan con 60 gramos de ácido acético para producir 88 gramos de acetato de etilo. Entonces, para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere aproximadamente 522,7 kilogramos de etanol y 681,8 kilogramos de ácido acético. Esto demuestra que no se necesita una tonelada de cada reactivo. Las cantidades dependen de de la masa molar y de la relación estequiométrica de la reacción. Además, en procesos industriales, normalmente se utiliza un exceso de uno de los reactivos para desplazar el equilibrio y aumentar el rendimiento de acetato de etilo. Hola, mi nombre es Marla Elizabeth Domínguez Maldonado. En esta diapositiva respondo a la pregunta si tenemos 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético, ¿cuánto acetato de etilo podemos producir como máximo? Para poderla responder usamos el concepto de reactivo limitante, que es el reactivo que se agota primero y por lo tanto define la cantidad máxima de producto. Primero convertimos los volúmenes a moles. El etanol tiene una densidad de 0,789 gramos sobre mililitros y una masa molar de 46,07 gramos sobre mol, lo que nos da 8.562,6 moles. El ácido acético tiene una densidad de 1,049 gramos sobre mililitros y una masa molar de 60,05 gramos sobre mol, dándonos así 8.743 moles.
Como la reacción es 1 a 1 en moles, comparamos directamente el etanol que tiene la menor cantidad de moles, por lo tanto, este es el reactivo limitante, o sea, es el que se va a acabar primero. La reacción se detiene cuando se agota el etanol, sin importar que sobre ácido acético. Entonces, la cantidad máxima de acetato de etilo es de 8.562 moles. Multiplicándolo por su masa molar de 88 gramos sobre mol, obtenemos aproximadamente 753 kilogramos de acetato de etilo. Esto nos enseña que en química no basta con tener grandes volúmenes de reactivos. Lo que determina la producción es la cantidad de moles disponibles de cada uno, no su volumen ni su masa. Hola, la pregunta 3 es, ¿podremos explicar si la producción del acetato de etilo se puede aumentar eliminando el agua de la reacción? De acuerdo al principio de Chatelier, es posible debido a que si se elimina el acetato de etilo que está en los reactivos, perdón, que está en uno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha para formar más productos. Es entonces si gradualmente de la reacción eh, vamos reduciendo o quitando el agua, que en este caso es un producto, eh, el producto resultante será únicamente acetato de etilo. Al eliminar el agua, el sistema pierde el equilibrio y busca compensarlo. Al hacer esto, el sistema pues desplaza la reacción en sentido de los productos. Entonces, como únicamente se van a formar productos, que en este caso sería el acetato de etilo, la reacción buscará el equilibrio formando acetato y formando acetato hasta que en algún momento entra de nuevo en el equilibrio y es ahí donde el aprovechamiento será el máximo si eliminamos el agua. Ahora, ¿cómo podríamos eliminar el agua de la reacción considerando que todas las sustancias involucradas son líquidas a temperatura ambiente? Esto es un reto real dentro de la industria química, ya que al ser todas las sustancias líquidas, no es tan sencillo separar el agua directamente del sistema de reacción. Sin embargo, existe un método eficaz y práctico para lograrlo, el que es el uso de los agentes deshidratantes. Sustancias como el sulfato de sodio anhidro o los tamices moleculares tienen la capacidad de absorber selectivamente el agua que se va generando durante la reacción sin reaccionar ni interferir con ninguno de los otros componentes de la mezcla. Es decir, actúan como una trampa que captura únicamente el agua retirándola del sistema de manera continua y segura. Al lograr esto, y de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el equilibrio de la reacción se ve perturbado porque uno de sus productos, el cual es el agua, está siendo constantemente eliminado. Como respuesta a esta perturbación, el sistema se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de más productos, aumentando así la producción de acetato de etilo y mejorando significativamente el rendimiento final de la reacción. La quinta pregunta es, ¿crees que existe alguna otra forma de favorecer la producción de acetato de etilo? Por ejemplo, si se cambia la temperatura del sistema o se cambia el volumen del recipiente donde se lleva a cabo la reacción. ¿Se afectará la cantidad de acetato de etilo producida? En este caso, sí. En la síntesis mediante esferificación de Fischer es una reacción de equilibrio. Para maximizar el producto, se necesita manipular las variables del sistema y desplazar el equilibrio para la formación de acetato de etilo, que es lo que se busca. La primera variable a modificar o a manipular sería la temperatura. Cuando se aumenta la temperatura, se favorece la reacción. Esto ya que esta es ligeramente endotérmica. Según Le Chatelier, el sistema absorbe el calor y va desplazando el equilibrio a los productos. La segunda variable que se pregunta si se puede manipular para beneficiar la producción de acetato de etilio es el volumen. En una fase líquida, los componentes son incompresibles. Modificar el volumen del recipiente no tendría ningún efecto sobre el equilibrio ni la producción. La tercera variable serían las concentraciones. Si se agrega un exceso de reactivo como el etanol, se obliga al sistema a consumir más del otro reactivo para restablecer el equilibrio y esto aumenta el rendimiento final, que en este caso sería el del acetato de etilo. Y la última variable que se pregunta es sobre los catalizadores. Los catalizadores como tal no aumentan la cantidad del producto, simplemente aceleran el tiempo en el que se alcanza el equilibrio. Se obtiene el mismo producto, la misma cantidad de acetato de etilio. Sin embargo, esto se obtiene en un menor tiempo
o de forma más rápida, lo que en este caso, pues prácticamente es un resultado favorecible. Sin embargo, no implica una mayor producción del producto que buscamos. ¿Qué es el concepto de la química verde? ¿Qué es, de qué trata y cuál es la diferencia entre la química verde y la remediación? Como tal, la química verde es la práctica en la que se diseñan productos y herramientas con base a la química que evitan un impacto negativo en su producción, fabricación y empleación en el medio ambiente. Desde las sustancias químicas, cuando no representan un peligro al ambiente, a la flora, a la fauna ni a la humanidad, eh, también existe la creación o el diseño de solventes, de sustancias que también no representan un daño, un riesgo o una afección al ecosistema en el que se emplean. El enfoque de esta química verde es prevenir el daño ecológico a partir de los productos que genera y que crea y diseña. Sin embargo, la diferencia con la remediación es que la remediación es un proceso o una práctica después del daño realizado al ambiente. En esta se busca corregir y limpiar aquella afección que se haya realizado a la flora o fauna del entorno mediante protocolos, vayan químicos, biológicos o físicos, que ayudan a restaurar los ecosistemas dañados o alterados, así como el impacto que éste pueda tener en la flora, fauna o humanidad o cualquier forma de vida presente en el entorno que haya sido afectado. Todos nos menciona que en los artículos previamente leídos, ¿qué propiedades se mencionan del acetato de etilo que ayudan a promover su uso en procesos verdes y por lo tanto favorecen al desarrollo sustentable? Inicialmente tenemos al principio 7 y 10, que es el uso de materias primas renovables, así como el diseño de productos para la degradación. Ok, el acetato de etilo es un solvente muy amigable con el planeta, con el ambiente, cuya producción no requiere de procesos químicos o industriales contaminantes, como bien puede ser refinación de gasolina, refinación de petróleo o producción de solventes fuertes. Em, este puede ser generado a partir de fermentación de desechos agrícolas, pues que son orgánicos, que permite que sea un solvente de origen orgánico, lo que lo hace biodegradable y que puede descomponerse en el ambiente y degradarse como cualquier otro producto orgánico. Este pues, se va degradando con sustancias como el agua o el dióxido de carbono, por ejemplo. También nos menciona el principio 3, diseñar síntesis químicas menos peligrosas, y el principio 4, diseñar productos químicos menos peligrosos. El acetato es un compuesto de origen orgánico que las propiedades no representan un riesgo a ser manejado, manipulado ni empleado. Lo hace un solvente seguro para el manejo de humanos y pues no asimila un riesgo real en comparación a otros solventes hacia la fauna o la flora o al ecosistema en general en el que se emplee. Y por último, el principio 5 que menciona los disolventes y condiciones de reacción más seguros. Las propiedades de este lo presentan como un buen sustituto a solventes peligrosos. Tiene un buen rendimiento en procesos industriales, presentando una alta eficacia, haciendo viable que las industrias y las empresas se inclinen por este solvente antes que otros utilizados tradicionalmente. El alto rendimiento en procesos químicos da resultados prácticamente iguales o mejores que el uso de otros solventes que sí representan un riesgo para el empleador y para el ambiente en el que son ocupados o desechados. Ahora hablaré sobre cómo la producción de acetato de etilo se relaciona con los principios de química verde, esto también abarcando lo que es el concepto del principio de Le Chatelier.
El principio número uno, que es de prevención, nos dice que es mejor evitar residuos desde el diseño del proceso. En nuestra reacción se genera agua como su producto. Aunque no es tóxica, su presencia desplaza el equilibrio hacia los reactivos y reduce el rendimiento. Otra vez, utilizando lo que es el principio de Chatelier. La solución verde no es tratar el agua después, sino diseñar el proceso para eliminarla continuamente durante la reacción. Por otra parte, tenemos el principio número 2, economía atómica. Evalúa qué tan eficiente se usan los átomos. En nuestra reacción, el 83% de los átomos de los reactivos se incorporan al acetato de etilo y solo el 17% forma agua. Optimizar el proceso para desplazar el equilibrio hacia los productos es precisamente maximizar esta economía. Ahora, por otra parte, también tenemos lo que es el principio número 5, que es catálisis. Establece que se deben usar catalizadores en lugar de reactivos estequiométricos. Sin el ácido sulfúrico como catalizador, esta reacción sería demasiado lenta para ser viable industrialmente. Y finalmente, el principio número 12, que es el que más se relaciona con nuestra situación problema, seguridad inherente, que respalda el uso del acetato de etilo como sustituto de solventes mucho más peligrosos como el diclorometano o el cloroformo, que son cancerígenos y precisamente son persistentes en el ambiente. Otro de los temas a tomar en cuenta dentro de nuestra situación problema es sobre la química verde. Cabe decirse que la química verde es... mm, Otro de los temas a tomar en cuenta dentro de nuestra situación problema. Otro de los temas a tomar en cuenta dentro de nuestra situación problema sobre el acetato de etilo son los principios de la química verde. Cabe decirse que la química verde proviene de la economía verde propuesta ya por 1989, que se terminó derivando en la química verde, que se estableció como 12 principios que teóricamente las industrias que se dedican a pocos químicos o que dentro de sus procesos están los procesos de química deben de seguir al pie de la letra. Los 12 principios de la química verde se concentran mayormente en evitar la contaminación en su mayor número posible, ya sea en el proceso o en el producto final. En este caso, de entre estos 12 principios recién mencionados, solamente elegimos 4 de ellos, tomando en cuenta el primero, el segundo, el tercero y el noveno de entre ellos, los cuales son la economía atómica, la síntesis química menos peligrosa, la prevención y la catálisis. La economía atómica nos habla de que todas las sustancias o todos los reactivos, o bien los reactivos, están dentro de nuestro producto final, como lo puede ser el acetato de etilo. La síntesis química menos peligrosa, así como la prevención, nos habla de que los métodos que estemos utilizando para llegar precisamente a este producto final deben de ser lo menos contaminantes posibles, como no dejar residuos que se dejen atrás, así como no causar contaminación en medio del proceso. Más que nada se fija en decirnos que no deben de quedar residuos, como con economía atómica, que no hay residuos porque todos los reactivos se están convirtiendo en productos finales. Así como la catálisis, que nos habla de que se debe de buscar métodos cada vez más eficaces con la intención de que ningún reactivo quede como residuo y todos estos y cada uno de ellos se conviertan en productos. En la parte de catálisis fue más que nada criticando la parte de que en la industria se debía de cambiar el paradigma, así como descubrir nuevos procesos con tal de llegar a los productos que son necesarios para nuestra sociedad. ¿Cuáles serían algunos de los usos o aplicaciones del acetato de etilo como solvente para procesos amigables con el ambiente? Uno de los principales usos es en pinturas, barnices y recubrimientos de bajo impacto ambiental, ya que pueden sustituir solventes clorados más tóxicos y además se evaporan rápidamente. También se utiliza en la extracción de aceites esenciales, pigmentos naturales y compuestos presentes en alimentos y plantas debido a la buena capacidad para
como solvente y su menor toxicidad. En procesos biotecnológicos y biosíntesis se emplea para reacciones catalizadas por enzimas y para producir moléculas biológicas, porque no altera fácilmente la actividad enzimática. Otro uso importante es en productos de limpieza y detergentes, donde puede funcionar como alternativa a solventes altamente contaminantes. Además, se utiliza en química analítica y cromatografía como solvente de extracción y fase móvil en análisis químicos y ambientales. Finalmente, investigaciones recientes muestran que el proceso de producción de acetato de etilo puede reducir el consumo energético y generar menos residuos, favoreciendo tecnológicas de química verde. Por estas razones, el acetato de etilo es considerado una alternativa más sostenible frente a otros solventes más tóxicos y contaminantes.